En 1913, Carl Jung, uno de los psiquiatras más respetados de Europa, comenzó a experimentar algo que lo aterrorizaba. Tenía episodios psicóticos mientras estaba completamente despierto. Visiones de inundaciones apocalípticas que destruían Europa. Voces que le hablaban en idiomas que desconocía. Entidades que aparecían en su estudio y afirmaban existir independientemente de su mente. Se enfrentó a una elección imposible. Opción 1. Utilizar todas las técnicas psiquiátricas que conocía para suprimir estas experiencias, diagnosticarse como esquizofrénico y salvar lo que quedaba de su reputación. Opción 2. Descender voluntariamente a lo que él llamaba la confrontación con el inconsciente. Documentar todo lo que encontraba, sin importar lo loco que pareciera, y arriesgarse a no volver nunca a la cordura. Jung eligió la descendencia. Durante 6 años, documentó su viaje en un enorme manuscrito iluminado que llamó Liber Novus, el libro rojo. Pintó las visiones, habló con las entidades, grabó conversaciones con figuras que le enseñaron cosas que nunca había aprendido conscientemente. En sus notas, Jung describió cómo a menudo sentía como si gigantescos bloques de piedra cayeran sobre mí. Mi capacidad para soportar estas tormentas era una cuestión de fuerza bruta. Sus colegas pensaron que se había vuelto loco. Sus pacientes lo abandonaron. Pero Jung siguió documentando, porque había descubierto algo que no debería ser posible. Guardó el libro rojo en la bóveda de un banco suizo durante 48 años. Cuando finalmente se publicó en 2009, reveló el conocimiento prohibido que se convirtió en la base de la psicología analítica. Hoy te mostraré lo que Jung descubrió durante su locura voluntaria, las 3 etapas de la muerte psicológica, los 3 peligros que casi lo matan y cómo puedes usar su método si comprendes los riesgos. Si estás listo para ver lo que Jung encontró en las profundidades, comenta: desciendo al inconsciente. Pero primero, debes entender qué fue lo que quebró a Jung, porque la misma crisis podría estar gestándose en ti ahora mismo. ¿Qué podría quebrar a una de las mentes psiquiátricas más brillantes del siglo XX? La respuesta no es la que la mayoría de la gente cree. Jung no se derrumbó por trauma ni estrés, se derrumbó por lo que él llamaba unilateralidad. La catástrofe psicológica que ocurre cuando se desarrolla una parte de la psique con tanta intensidad que la parte opuesta se revela violentamente. Durante años, Jung se había guiado exclusivamente por la racionalidad, análisis, interpretación, diagnóstico, teoría. Había cimentado toda su identidad en la serena autoridad psiquiátrica. En su libro rojo, escribiría más tarde sobre tener que someterme a la humillación de darme cuenta de que era solo un juguete en manos de fuerzas más poderosas que mi voluntad. Lo que Jung descubrió a través de su propio colapso fue que la psique opera según un principio de compensación. Cuando se presiona demasiado en una dirección, el inconsciente acaba forzando la corrección, violentamente. Había ignorado su propio inconsciente durante décadas mientras analizaba el de los demás. Había enseñado a sus pacientes a integrar su sombra, pero nunca la suya. Era el guía que nunca había recorrido el camino. Y en 1913, su inconsciente dejó de pedir permiso. Los síntomas comenzaron con visiones en estado de vigilia. Jung caminaba, plenamente consciente, y de repente veía inundaciones apocalípticas que destruían Europa. No eran imaginaciones, sino alucinaciones sensoriales. Sangre cubriendo la tierra, la civilización colapsando, muerte por doquier. Esto era 1913, un año antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces comenzaron a aparecer entidades autónomas. Jung documentó figuras que simplemente llegaban a su estudio, no como imágenes mentales, sino como presencias que podía sentir, oír y a veces casi ver. Tenían nombres: Filemón, K, Salomé, el Rojo. No eran aspectos de Jung. Afirmaban ser seres independientes de lo que Jung más tarde llamaría el inconsciente colectivo. Finalmente llegó la desorientación psicológica total. Jung la describió como vivir en un estado de tensión constante,
A menudo sentía como si gigantescos bloques de piedra cayeran sobre mí. Una tormenta tras otra me azotaba. Esto no era depresión ni ansiedad. Era lo que Jung más tarde identificaría como disolución temporal del ego, la estructura defensiva de la psique, colapsando bajo la presión de contenidos inconscientes que ya no podía contener. Jung se enfrentó a la disyuntiva que toda persona con una experiencia interna abrumadora enfrenta: medicarla, suprimirla y volver a su funcionamiento normal, o entrar en ella voluntariamente, documentarla y arriesgarse a no volver jamás. Eligió la segunda vía. La llamó la confrontación con el inconsciente. Pero Jung descubrió algo que cambia por completo nuestra comprensión de la crisis psicológica. El descenso no fue un caos aleatorio. Tuvo etapas, tenía una estructura, y si entendías la estructura, podías navegarla sin ser destruido por ella. Eso es lo que documenta el Libro Rojo, el camino a través de la muerte psicológica que la mayoría de las personas nunca sobreviven. Jung documentó 3 etapas distintas en su confrontación con el inconsciente. Cada etapa requirió capacidades psicológicas diferentes. Cada etapa destruyó una capa distinta de su identidad. Y cada etapa reveló un conocimiento al que no habría podido acceder únicamente mediante el pensamiento racional. Comprender en qué etapa te encuentras no solo es intelectualmente interesante, sino que determina si emerges integrado o destrozado. Jung llamó a esto la matanza del héroe. En diciembre de 1913, desarrolló una técnica que más tarde llamaría imaginación activa. En lugar de analizar sus visiones desde fuera, decidió adentrarse en ellas conscientemente, participar en su propio inconsciente como si fuera un reino objetivo. Más tarde describió su resolución. Quería dejarles expresar su opinión, escuchar lo que tenían que decirme. La primera entidad que encontró se llamó Filemón, un anciano con alas de martín pescador y cuernos de toro. Pero Filemón no era un símbolo creado por Jung. Filemón tenía autonomía, discrepaba de Jung. Le enseñó cosas que Jung desconocía conscientemente. En sus notas, Jung escribió: Filemón representaba una fuerza que no era yo. En mis fantasías conversaba con él y decía cosas que yo no había pensado conscientemente. Este era el requisito fundamental de la etapa 1. Debes reconocer que tu ego, la personalidad consciente que consideras tú, no constituye la totalidad de tu psique. Existen otros centros de conciencia que operan de forma autónoma. Jung llegó a observar que el ego es un complejo como cualquier otro. No tiene privilegios especiales. Es simplemente el complejo con el que te sientes más familiarizado. La muerte psicológica en la etapa 1 llega cuando muere tu identidad como único autor de tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Te das cuenta de que no eres el rey de tu psique, ni siquiera eres el primer ministro. Eres una sola voz en un parlamento que desconocías. La mayoría de las personas nunca superan la primera etapa. Se topan con material psicológico autónomo, pensamientos intrusivos, emociones abrumadoras, voces, entidades. Y de inmediato lo etiquetan como patología, lo medican, lo suprimen, lo exilian. La decisión radical de Jung fue interactuar con él. Le planteó preguntas a Filemón, escuchó respuestas que contradecían sus creencias conscientes. Trató su inconsciente como si contuviera una inteligencia que excedía la comprensión de su ego, pero reconocer los complejos autónomos fue solo el comienzo. La segunda etapa exigía algo mucho más peligroso. Jung llamó a esto el encuentro con la terrible madre. A medida que Jung profundizaba, se encontró no solo con entidades neutrales, sino con su propia oscuridad rechazada, lo que más tarde teorizaría como la sombra. En el Libro Rojo, Jung documentó conversaciones con figuras que encarnaban cualidades que había rechazado durante toda su vida profesional: violencia, locura, grandiosidad, destrucción, sexualidad descarnada, crueldad. Una figura que Jung llamó el Rojo representaba la fuerza destructiva pura. Sus notas describen cómo esta entidad aparecía como una estatua de piedra roja y sus palabras eran terribles de escuchar. El requisito de la etapa 2
era ineludible. No puedes simplemente observar tu sombra. Debes conectar con ella, hablarle, comprender su perspectiva y, lo más peligroso, encarnarla temporalmente. Jung escribiría más tarde que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este último procedimiento, sin embargo, es desagradable y, por lo tanto, poco popular. La muerte psicológica en la etapa 2 llega cuando muere tu identidad moral. Todo lo que creías sobre ser una buena persona, un profesional civilizado, un ser humano ético, todo se revela como una actuación, una personalidad construida para ocultar la totalidad de lo que realmente eres. Jung descubrió que contenía la capacidad para la violencia, la tiranía, para cada oscuridad humana que había estado analizando en sus pacientes, no como potencial, sino como realidades psicológicas vivas que exigen integración. Reflexionaría que la sombra es un problema moral que desafía a todo el ego personalidad, pues nadie puede tomar conciencia de la sombra sin un esfuerzo moral considerable. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto sobre el trabajo con la sombra. La integración no significa actuar según estos impulsos, significa reconocer su existencia, comprender su origen y darles expresión consciente de forma simbólica, a través del arte, la imaginación activa y el ritual. Jung pintó sus visiones, esculpió esculturas de piedra, escribió diálogos entre su ego y sus sombras. Dio forma a la oscuridad sin permitir que se apoderara de su comportamiento. Esta es la diferencia entre el método de Jung y la psicosis. En la psicosis, el inconsciente te posee. En la imaginación activa, interactúas con el inconsciente conscientemente, manteniendo la integridad del ego. Pero ni siquiera la integración de la sombra era el nivel más profundo. La etapa 3 reveló algo que no debería ser posible según la psicología materialista. Jung llamó a esto entrar en el pleroma. Aquí es donde la experiencia de Jung se vuelve genuinamente inexplicable a través de la psicología convencional. Al descender más allá de su inconsciente personal, más allá de su sombra individual, Jung se topó con lo que él llamó fuerzas arquetípicas, patrones psicológicos que no le eran personales, que no provenían de su experiencia vital, sino que parecían ser patrones universales subyacentes a toda la conciencia humana. Más tarde escribió: ya no estaba solo conmigo mismo y con mi propio inconsciente. El inconsciente colectivo se había abierto. Vio mandalas, símbolos circulares que representan la plenitud psíquica, antes de siquiera estudiar la religión oriental. Se topó con imágenes gnósticas que nunca había leído. Experimentó patrones mitológicos de culturas que nunca había investigado. En una sesión extraordinaria, Jung se topó con una figura que le reveló un simbolismo alquímico que Jung no descubriría en los textos hasta años después. El inconsciente parecía contener conocimiento que nunca había adquirido conscientemente. Intentando comprenderlo, Jung reflexionó: mi ciencia era la única manera que tenía de escapar de ese caos. Sabía que tales experiencias eran solo mías y que solo yo podía darles significado. El requisito de la etapa 3 exige que aceptes que tu psique no es solo personal, está conectada a algo más grande, un sustrato psicológico colectivo que contiene los patrones acumulados de la experiencia humana a lo largo de todas las culturas y épocas. La muerte psicológica en la etapa 3 llega cuando muere tu individualidad, no en el sentido de que desaparezcas, sino en el de que te reconoces como una expresión particular de las fuerzas psicológicas universales que existieron antes de ti y existirán después de ti. Jung llegó a observar que el ego individual es solo un fenómeno momentáneo dentro del flujo eterno de la vida psíquica. Esta es la etapa en la que las personas se integran y alcanzan lo que Jung llamó individuación, o bien se inflan, identificándose con energías arquetípicas y dejándose dominar por la grandiosidad. Pero Jung documentó un descubrimiento más, la técnica que le permitió superar las 3 etapas sin perder la cordura por completo. Y esta técnica, si la comprendes correctamente,
puede usarse para tu propia integración, pero solo si comprendes los peligros que casi acabaron con la vida de Jung. Jung sobrevivió a su confrontación con el inconsciente. Muchos de sus pacientes que intentaron un trabajo similar no lo lograron. En sus escritos posteriores, Jung identificó 3 peligros específicos que hacen que el trabajo del estilo del Libro Rojo sea psicológicamente letal. Llamó a este trabajo imaginación activa y advirtió que intentarlo prematuramente o sin la preparación psicológica adecuada podría desencadenar una psicosis permanente. Comprender estos peligros no es opcional si estás considerando el trabajo profundo del inconsciente. Marcan la diferencia entre la transformación y la destrucción. En su obra teórica posterior, Jung escribió que el peligro reside en que el ego se identifica con el arquetipo, lo que lleva a una inflación que nos aísla de las relaciones humanas. Esto es lo que le ocurrió a uno de los pacientes de Jung que intentó la imaginación activa sin la preparación adecuada. Un joven comenzó a experimentar visiones similares a las de Jung. Se encontró con una entidad que afirmaba ser un yo superior con conocimiento cósmico. En lugar de mantener una distancia crítica, el paciente se identificó con esta entidad. En cuestión de semanas, ya le decía a la gente que era un profeta. Dejó su trabajo, abandonó a su familia y comenzó a predicar en las esquinas. Jung documentó que fue poseído por el arquetipo del anciano sabio. El ego desapareció tras la figura arquetípica. El mecanismo funciona así. Cuando te encuentras con contenidos inconscientes poderosos, entidades, visiones, conocimiento arquetípico, tu ego puede inflarse. Dejas de decir, experimenté algo más grande que yo, y empiezas a decir, soy algo más grande que los humanos normales. Jung también observó esto en sí mismo. Durante su etapa en el Libro Rojo, a veces sentía que había accedido a la verdad última, que se había vuelto más que humano. Reflexionó. Tuve que hacer un gran esfuerzo para mantener los pies en la tierra. La única protección contra esto es lo que Jung llamó humildad consciente. Cada vez que te encuentres con algo poderoso en el inconsciente, debes recordar conscientemente: esto sucede a través de mí, no como yo. Estoy presenciando fuerzas arquetípicas, no me estoy convirtiendo en ellas. Jung era categórico. El inconsciente debe mantenerse inconsciente. En el momento en que te identificas con los contenidos inconscientes, pierdes tu ego y te sientes poseído. La señal de alerta es inequívoca. Si empiezas a creer que lo has descubierto, que has accedido a conocimientos que otros no tienen, que eres más evolucionado o más despierto que la gente normal, te estás inflando. Detente de inmediato. Jung describió el segundo peligro como el riesgo de que uno tome el mundo interior por la realidad y el mundo exterior por una ilusión. Durante su período del Libro Rojo, Jung se esforzó por distinguir entre la verdad simbólica y la verdad literal. Sus visiones de inundaciones apocalípticas en Europa eran advertencias simbólicas sobre el caos inconsciente o auténticas visiones precognitivas de la Primera Guerra Mundial. Las entidades con las que habló, Filemón, Salomé, K., eran seres autónomos que existían en algún reino inconsciente objetivo o eran sofisticadas construcciones de su propia psique. Jung nunca resolvió del todo esta cuestión. En sus escritos posteriores mantuvo lo que llamó ambigüedad estratégica. Tratar a las figuras inconscientes como si fueran seres reales y autónomos, sin afirmar jamás que existieran literalmente fuera de su psique. Pero no todos los pacientes de Jung mantuvieron este equilibrio. Jung documentó un caso inquietante. Un paciente comenzó a recibir mensajes a través de la imaginación activa. Los mensajes contenían una auténtica comprensión psicológica, pero poco a poco, el paciente dejó de distinguir entre la comunicación simbólica y la instrucción literal. El inconsciente le dijo que dejara a su esposa, y así lo hizo. El inconsciente le dijo que invirtiera sus ahorros en una empresa específica, y así lo hizo. El inconsciente le dijo que había sido elegido para una misión especial, y lo creyó completamente. Jung señaló que
Perdió la capacidad de contrastar la realidad. Todo lo que decía el inconsciente se convertía en verdad absoluta. No podía distinguir entre la guía simbólica y la instrucción literal. El mecanismo es engañosamente simple. El inconsciente habla con símbolos, metáforas y lenguaje arquetípico. No da instrucciones literales para la realidad externa. Cuando se empieza a tratar la comunicación simbólica como órdenes literales, se pierde el contacto con la realidad consensuada. Jung tenía claro que el inconsciente es sumamente importante, pero no es infalible. Puede equivocarse, puede inducir a error. Siempre debe contrastarse con la realidad externa y el pensamiento racional. La protección reside en mantener lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de mantener en tensión la racionalidad consciente y la verdad simbólica inconsciente sin permitir que ninguna domine por completo. Lo describió así: debes mantener un pie firmemente plantado en la realidad externa mientras el otro se adentra en el inconsciente. Si ambos pies se despegan del suelo, te sumerges en la psicosis. La señal de alerta es igualmente clara. Si empiezas a tomar decisiones importantes en tu vida basándote únicamente en visiones, mensajes o sentimientos internos sin un análisis racional, detente. Si priorizas la experiencia interior sobre las relaciones externas, el trabajo o la salud, detente. Jung identificó el resultado más peligroso como aquel en el que el ego puede verse tan abrumado por contenidos inconscientes que se hace añicos para nunca ser reconstruido. Esto supone un colapso psicológico total sin retorno a la conciencia funcional del ego. Jung estuvo terriblemente cerca de esto. Tras la crisis de 1913, se dio cuenta de que vivía en un estado de tensión constante. No soportaba ver a un paciente, sentía una presión interna incesante. Durante meses, Jung no pudo trabajar, apenas pudo funcionar. Su ego, su capacidad de pensamiento racional, toma de decisiones y autodirección, apenas se mantenía firme ante la afluencia masiva de material inconsciente. Sobrevivió gracias a un factor: nunca dejó de documentar. El acto de escribir, pintar y esculpir sus visiones creó un contenedor que impidió la disolución completa del ego. Jung reflexionó: mi salvación fue que pude comprender que estaba observando un proceso psicológico incluso cuando estaba en medio de él. Pero Jung documentó pacientes que no tuvieron tanta suerte. Una paciente intentó la imaginación activa, se topó con un material arquetípico abrumador y no pudo mantener la integridad del yo. Su personalidad se fragmentó en múltiples subpersonalidades autónomas. Nunca se reintegró. Jung lo clasificó como una ruptura esquizofrénica permanente. El mecanismo es brutalmente simple. El ego es una unidad construida, un sentido coherente del yo que organiza la experiencia. Cuando te inunda demasiado contenido inconsciente demasiado rápido, el ego no puede integrarlo. Se rompe en fragmentos. Jung observó que el ego es como una presa que contiene el océano del inconsciente. Si la rompes de golpe, la inundación lo destruye todo. Debes crear aperturas gradualmente, liberando la presión lentamente, nunca más rápido de lo que el ego puede integrar. La única protección es el momento oportuno. Nunca intentes trabajar profundamente con el inconsciente durante periodos de alto estrés, trauma o inestabilidad psicológica. Jung era categórico. Se necesita un ego fuerte para poder acceder con seguridad al inconsciente. Paradójicamente, es necesario estar psicológicamente sano para poder emprender el trabajo de sanación. La señal de advertencia exige una acción inmediata. Si experimenta disociación persistente, confusión de identidad, incapacidad para funcionar en la vida diaria o siente que su personalidad se está fragmentando, detenga todo trabajo inconsciente de inmediato y busque ayuda profesional. La última advertencia de Jung sobre su periodo del Libro Rojo fue aleccionadora. No le deseo esta experiencia a nadie. Casi me destruyó. Sobreviví solo porque mantuve mi formación clínica y mis responsabilidades familiares como anclas a la realidad externa. Por eso Jung mantuvo en secreto el Libro Rojo durante 50 años.
no porque le avergonzara, sino porque sabía que la gente intentaría replicar su experiencia sin comprender los peligros. Pero para quienes están realmente preparados, con un fuerte desarrollo del ego y el apoyo psicológico adecuado, Jung desarrolló un método más seguro para acceder al material inconsciente. Y ese método, practicado correctamente, puede conducir a la integración que él llamó individuación. Tras salir de su etapa en el Libro Rojo, Jung dedicó décadas a perfeccionar su técnica hasta convertirla en lo que él llamó imaginación activa, un método sistemático para conectar con el inconsciente sin desencadenar psicosis. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Jung no enseñó este método a todo el mundo. Tenía claro que la imaginación activa no es para todos. Requiere madurez, estabilidad psicológica y la capacidad de mantener una distancia crítica. Para quienes cumplen los requisitos, el método de Jung ofrece un camino hacia las mismas percepciones que él obtuvo, sin los 6 años de casi locura que padeció. El método consta de 4 fases distintas. Cada fase implica técnicas y dificultades específicas. Saltarse una fase o apresurarse en el proceso conlleva el riesgo de desencadenar los mismos peligros que acabamos de mencionar. Jung describió el primer paso como crear un espacio vacío donde el inconsciente pueda emerger. La mayoría de las personas nunca logran este primer paso porque su mente consciente funciona constantemente, planificando, analizando, preocupándose, recordando. El inconsciente no puede hablar cuando el ego no deja de hablar. La técnica que Jung desarrolló es engañosamente simple, pero notablemente difícil. Busca la soledad total, sin teléfono, sin música, sin lectura, sin estímulos externos. Siéntate o recuéstate cómodamente, pero no tan cómodamente como para quedarte dormido. Cierra los ojos. No intentes meditar ni despejar la mente. Esa es otra práctica. En cambio, simplemente observa lo que surge. Imágenes, sentimientos, palabras, sensaciones. No los juzgues, no los analices, no intentes comprenderlos. Jung enfatizó que uno debe simplemente dejar que las cosas sucedan, observarlas, no interferir. Esto es más difícil de lo que parece porque el ego quiere controlar, comprender, categorizar. Después de 10 a 20 minutos de observación pura, surgirá algo que se siente diferente a los pensamientos normales. Jung lo describió como algo con una cualidad diferente, más vívido, más autónomo, más sorprendente que las producciones de la mente consciente. La distinción fundamental aquí es que esto no es visualización. No estás creando imágenes deliberadamente. Estás creando espacio para que las imágenes surjan por sí solas. Jung observó que, cuando visualizas, aún estás bajo el control del ego. En la imaginación activa, algo más produce las imágenes y tú las observas desarrollarse. El error más común es intentar forzar visiones o crear experiencias significativas. Jung advirtió: si nada surge, nada surge. No se puede forzar al inconsciente a hablar. A veces se necesitan semanas de práctica diaria para que surja algo. El éxito se ve así. Aparece una imagen, figura o sensación que te sorprende. Algo que no habrías elegido conscientemente. Algo que parece tener autonomía. Jung documentó la experiencia de una paciente. Una mujer que practicaba la imaginación activa vio de repente a una anciana con ropa andrajosa sosteniendo una linterna. La paciente no había estado pensando en ancianas ni linternas. La imagen simplemente apareció, completamente formada, con presencia propia. Es entonces cuando se pasa a la fase 2. Jung describió el segundo paso como dar voz a la figura inconsciente, pero también debes mantener tu propia voz. Aquí es donde la mayoría de las personas fracasan, o bien intentan controlar la figura, obligándola a decir lo que quieren, o bien se dejan poseer por ella, perdiendo por completo la conciencia del ego. El método de Jung requiere un equilibrio preciso, el diálogo. La técnica se desarrolla así. Cuando aparezca una figura, dirígete directamente a ella. Pregúntale: ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué has aparecido? Luego, y esto es crucial, espera la respuesta.
No la inventes. No llenes el silencio con tu propia voz. Espera a que la figura responda. Jung fue claro al afirmar que la respuesta llegará, pero no será lo que diga tu mente consciente. Te sorprenderá, a menudo contradirá tus creencias conscientes. Su ejemplo del libro rojo lo ilustra a la perfección. Cuando Jung le preguntó a Filemón, ¿eres real? Filemón respondió, soy tan real como tú. Ambos somos hechos psicológicos. Jung no había decidido conscientemente esa respuesta. Filemón la dijo y Jung la recibió. El diálogo continúa con tu respuesta. La figura responde en un intercambio constante, manteniendo la distinción entre tú, el ego consciente, y ella, la figura inconsciente. Jung describió cómo se siente como una conversación con otra persona, pero esa persona está dentro de tu psique. Al principio, esto resulta desconcertante. La gente suele asumir que lo está inventando. Pero si lo estás inventando, ¿por qué la figura dice cosas con las que no estás de acuerdo? La medida de seguridad fundamental durante este proceso es mantener la conciencia del cuerpo físico. Jung instruía a sus pacientes a mantener la sensibilidad en las manos y los pies. Esto los conecta con la realidad externa mientras exploran la realidad interna. Si pierden la conciencia del cuerpo, si sienten que están completamente inmersos en la visión, sin ningún anclaje a la realidad externa, deténganse inmediatamente. Están entrando en la disociación. Lo que la figura revela puede ser sorprendente. En la experiencia de Jung y la de sus pacientes, estas figuras a menudo revelan verdades psicológicas a las que conscientemente no se podía acceder. La figura de la sombra de un paciente le dijo, «Te enorgulleces de ser honesto, pero mientes constantemente, pero no con palabras, mientes con tu silencio, con lo que no dices». El paciente creía conscientemente ser completamente honesto, pero la sombra tenía razón. Evitaba las conversaciones difíciles, ocultaba la verdad para mantener la paz, manipulaba mediante un silencio estratégico. Este tipo de comprensión, incómoda, precisa, innegable, proviene de la interacción con contenidos inconscientes autónomos, pero el diálogo por sí solo no es integración. La tercera fase requiere algo más peligroso. Jung enseñó que el tercer paso es dar forma al contenido inconsciente en el mundo externo, mediante el arte, el movimiento, el ritual o la acción simbólica. Esto es lo que Jung hizo con su libro rojo. No solo tuvo visiones, las pintó, las talló en piedra, les dio forma física. La necesidad de este paso se hace evidente cuando se comprende la observación de Jung. Mientras los contenidos inconscientes permanezcan puramente internos, permanecerán separados de la conciencia. Para integrarlos, es necesario traerlos a la realidad externa en forma simbólica. La técnica es sencilla, pero requiere dedicación. Toma la figura o imagen de tu imaginación activa y créala, píntala, dibújala, escribe sus palabras, baila su energía, esculpe su forma. El medio no importa. Lo importante es que traduzcas el contenido simbólico interno a una forma simbólica externa. Jung enfatizó que esto no es arteterapia. No te estás expresando. Estás dando cuerpo a contenidos inconscientes autónomos en el mundo físico. Su libro rojo contiene cientos de páginas iluminadas, pinturas de mandalas, figuras, símbolos y paisajes de sus visiones. Jung dedicó años a estas pinturas, a menudo trabajando en completa absorción, como si las imágenes se pintaran a través de él. Pero he aquí por qué esto es peligroso. Cuando encarnas contenidos inconscientes, te conviertes temporalmente en ellos. Jung advirtió: mientras pintaba a Filemón, sentí que me convertía en Filemón. Mientras tallaba la figura de piedra, sentí la energía destructiva recorriendo mis manos. Esta es una posesión temporal, controlada, consciente, contenida, pero sigue siendo posesión. La única medida de seguridad son los límites de tiempo estrictos. Jung recomendó que nunca dediques más de 2 o 3 horas diarias a trabajar la imaginación activa. Nunca realices este trabajo si estás psicológicamente inestable. Siempre recupera la conciencia y las actividades normales después.
El resultado es profundo. Al dar forma física a los contenidos inconscientes, se crea lo que Jung llamó un contenedor. La energía ya no circula internamente, abrumando al ser humano. Tiene un lugar a donde ir, una forma que adoptar, un cuerpo simbólico que satisface su necesidad de ser reconocida. Jung documentó la experiencia de una paciente. Una mujer con una ansiedad abrumadora no podía identificar la fuente. Mediante la imaginación activa, emergió una figura, un animal enjaulado, frenético, desesperado por escapar. Pintó al animal repetidamente. Cada cuadro le permitió explorar la energía atrapada. Finalmente, la figura se transformó. La jaula se abrió, el animal se calmó. Su ansiedad se disipó. Este es un trabajo simbólico que genera un cambio psicológico, pero no se completa hasta la fase 4. Jung describió el paso final como comprender lo que el inconsciente reveló e integrarlo en la vida consciente, sin exagerar, sin poseerlo, sin perder el contacto con la realidad externa. Tras semanas o meses de trabajo activo con la imaginación, dialogarás con múltiples figuras, pinturas, escritos o esculturas inconscientes que representan contenidos inconscientes y descubrirás percepciones que cuestionan tus creencias conscientes. Ahora viene lo más difícil. ¿Qué hacer con todo esto? La técnica que Jung recomendaba implica escribir lo que él llamaba un comentario, un análisis racional de todo lo que el inconsciente revelaba. Enfatizó que debes reactivar tu pensamiento crítico. ¿Qué decían realmente estas figuras? ¿Qué patrones surgieron? ¿Qué implicaciones tiene para tu vida? No se trata de justificar la experiencia, se trata de traducir la verdad simbólica en sabiduría práctica. El propio ejemplo de Jung lo ilustra. Filemón le enseñó a Jung que los pensamientos y sentimientos no son generados por el ego, sino que surgen de forma autónoma del inconsciente, y el ego los recibe. Esta perspectiva transformó por completo el enfoque terapéutico de Jung. Dejó de intentar arreglar los pensamientos de sus pacientes y, en cambio, les enseñó a escuchar lo que su inconsciente intentaba comunicar. El proceso de integración requiere contrastar las percepciones con la realidad externa. Jung planteó una pregunta sencilla. ¿Esta percepción te hace más funcional o menos funcional? ¿Más conectado con los demás o más aislado? ¿Más capaz de amar y trabajar? La definición de Freud de salud mental, o menos capaz. Si las percepciones inconscientes mejoran tus relaciones, tu trabajo, tu capacidad vital, se están integrando con éxito. Si te hacen inflarte, aislarte o disfuncionar, estás siendo poseído, no integrado. El último principio fundamental en el que Jung insistió fue mantener la vida cotidiana como ancla. Reflexionó. Mantuve mi práctica clínica durante mi etapa en el Libro Rojo. Seguí siendo esposo y padre. Estas actividades cotidianas me mantuvieron atado a la realidad consensuada cuando mi mundo interior amenazaba con consumirme por completo. La paradoja se hace evidente. Se necesita una vida normal para explorar con seguridad la conciencia anormal. Sin ese ancla, se cae en la psicosis. Este es el método completo de Jung. El mismo proceso que lo llevó desde el borde de la locura hasta los cimientos de la psicología analítica. Pero comprender el método no es lo mismo que saber si se debe usar, porque Jung estudió a personas a lo largo de la historia que intentaron viajes similares y la mayoría no sobrevivieron psicológicamente intactas. Tras salir de su etapa en el Libro Rojo, Jung dedicó décadas al estudio de figuras históricas que habían experimentado confrontaciones similares con el inconsciente. Quería comprender, ¿qué determina si alguien emerge integrado o destruido? Dos casos revelan la respuesta, y la diferencia se reduce a un factor que la mayoría de la gente nunca considera. Friedrich Nietzsche accedió a las mismas profundidades inconscientes que Jung exploraría posteriormente. Su filosofía surgió del encuentro directo con fuerzas arquetípicas, el Übermensch, el eterno retorno, la voluntad de poder, que no eran construcciones intelectuales, sino realidades psicológicas vivas que Nietzsche experimentó. Jung escribió sobre Nietzsche:
Se vio atrapado por contenidos arquetípicos de una fuerza tremenda, pero carecía de método para contenerlos, de técnica para integrarlos y, lo más fatal, de un punto de apoyo a la vida humana ordinaria. Lo que falló se hace evidente al examinar los detalles. En primer lugar, Nietzsche carecía de método. No decidió conscientemente explorar el inconsciente. Este irrumpió en él y no tenía un marco para comprender lo que sucedía. Creía estar descubriendo la verdad filosófica. Jung se dio cuenta de que estaba siendo poseído por fuerzas arquetípicas. En segundo lugar, Nietzsche carecía de vínculos humanos. Vivía en un aislamiento cada vez mayor, cortando lazos con amigos, familiares y colegas. Cuando el inconsciente lo abrumaba, carecía de relaciones externas que lo anclaran en la realidad consensuada. Jung observó que Nietzsche escribió: «Lo que no me mata me hace más fuerte», pero se equivocaba. Lo que lo abrumaba sí lo mató psicológicamente. A los 44 años, sufrió un brote psicótico completo del que nunca se recuperó. Los últimos 11 años de la vida de Nietzsche pintan un panorama trágico, catatónico, sin palabras, al cuidado de su madre y su hermana. Su mente se hizo añicos bajo el peso de contenidos inconscientes que no podía integrar. El análisis de Jung fue preciso. Nietzsche se identificó con el arquetipo del Übermensch. Dejó de ser Friedrich Nietzsche y quedó poseído por la idea del superhombre. Cuando te identificas con un arquetipo, el ego desaparece. Lo que queda no es una persona, sino un portavoz de fuerzas inconscientes. La advertencia es clara. Nietzsche fue posiblemente más brillante que Jung. Sus ideas filosóficas fueron profundas, pero la brillantez no te protege de la destrucción psicológica. Sin método, sin conexión humana, sin integración consciente, el inconsciente te destruirá. Santa Teresa de Ávila, mística católica del siglo XVI, experimentó experiencias notablemente similares a las del período del Libro Rojo de Jung. Visiones, conversaciones con entidades, encuentros con fuerzas arquetípicas que no deberían ser psicológicamente posibles, pero a diferencia de Nietzsche, Teresa sobrevivió integrada. Jung escribió sobre Teresa: mantuvo lo que yo llamo la función trascendente, la capacidad de experimentar lo luminoso sin perder los pies en la tierra. ¿Qué hizo Teresa de forma diferente? La respuesta revela la clave oculta de la supervivencia. Primero tenía un método. El misticismo católico le proporcionó un marco: oración, contemplación, dirección espiritual. No creía estar volviéndose loca. Entendía sus experiencias como encuentros con lo divino, lo que le proporcionaba un contenedor para un contenido psicológico abrumador. Jung observó que no importa si llamamos a estas experiencias Dios, el inconsciente o fuerzas arquetípicas, lo que importa es tener un marco que les dé sentido sin provocar pánico existencial. En segundo lugar, mantuvo la conexión humana. Teresa fundó conventos, dirigió comunidades y mantuvo correspondencia con cientos de personas. Incluso durante sus experiencias místicas más intensas, permaneció inmersa en la vida cotidiana. Escribió la famosa frase: «Dios camina entre los platos y las sartenes», lo que significa que lo sagrado no está separado de la vida cotidiana. Se puede encontrar lo luminoso al lavar platos, administrar un convento o tratar con personas difíciles. Jung señaló que Teresa nunca se infló, nunca afirmó ser más que un ser humano imperfecto que experimentaba algo más grande. Esta humildad consciente, es lo que previene la inflación y la posesión. En tercer lugar, documentó y analizó sus experiencias. Teresa escribió extensamente sobre sus estados místicos, categorizándolos, analizándolos y desarrollando una tipología de la experiencia espiritual. Esto es notablemente similar a lo que Jung hizo con su Libro Rojo. Jung observó que el acto de documentar crea distancia psicológica. Al documentar, eres a la vez participante y observador. Esto impide la posesión completa. Mantienes una conciencia de testigo que puede decir: «Esto me está sucediendo», en lugar de «esto soy yo». El resultado habla por sí solo. Teresa vivió hasta los 67 años.
Fundó 17 conventos, escribió numerosos libros, mantuvo relaciones y se mantuvo psicológicamente integrada hasta su muerte. Sus experiencias místicas no la destruyeron, sino que impulsaron la obra de su vida. Jung concluyó: Teresa logró lo que yo llamo individuación, la integración de los contenidos inconscientes en la personalidad consciente sin inflación, sin posesión y sin pérdida de la conexión humana. Entonces, ¿qué separó realmente la destrucción de Nietzsche de la integración de Teresa? Jung identificó un factor crucial: la conexión con la vida humana ordinaria. Escribió que, cuanto mayor sea tu confrontación con el inconsciente, más importante se vuelve tu conexión con la realidad cotidiana. La experiencia mística debe equilibrarse con la responsabilidad mundana. El encuentro arquetípico debe basarse en la relación humana. Nietzsche se aisló de la vida cotidiana. Creía que su genio filosófico lo elevaba por encima de las preocupaciones humanas normales. El aislamiento permitió que las fuerzas arquetípicas lo poseyeran por completo. Teresa permaneció inmersa en la vida cotidiana. Dirigió organizaciones, gestionó a personas difíciles, lidió con la política eclesiástica y mantuvo amistades. Lo ordinario la afianzó cuando lo extraordinario amenazó con consumirla. La conclusión de Jung fue definitiva: no puedes individuarte solo. La persona individuada no se retira del mundo, sino que se relaciona con él de forma más consciente. La individuación te hace más humano, no menos. Por eso Jung mantuvo su práctica psiquiátrica durante su etapa en el Libro Rojo. Por eso siguió siendo esposo y padre. Por eso mantuvo un pie firmemente plantado en la realidad consensual, mientras el otro exploraba las profundidades del inconsciente. Y esto nos lleva de vuelta al propio Jung. ¿Qué sucedió después de 6 años de confrontar el inconsciente? El resultado lo revela todo sobre si este viaje vale la pena. En 1919, tras 6 años de locura documentada, algo cambió. Jung escribiría más tarde: los años en que perseguí mis imágenes internas fueron los más importantes de mi vida. En ellos se decidió todo lo esencial. Lo que emergió de esos 6 años no fue un hombre destrozado. Fue la base de la psicología analítica, las teorías que influirían en la psiquiatría, el arte, la literatura y la cultura del siglo siguiente. En primer lugar, Jung desarrolló su teoría de los arquetipos, patrones psicológicos universales que existen en el inconsciente colectivo. Esto no surgió de la lectura de libros ni de la especulación intelectual. Surgió del encuentro directo con Filemón, Salomé, K y las demás figuras autónomas de sus visiones. Jung reflexionaría: no inventé el concepto de arquetipos, los descubrí al experimentarlos como realidades vivas en mi propia psique. En segundo lugar, Jung desarrolló la imaginación activa como técnica terapéutica. Empezó a enseñar a pacientes cuidadosamente seleccionados cómo conectar con su inconsciente sin desencadenar psicosis. Su tasa de éxito fue notable. Pacientes que llevaban años en análisis sin ningún progreso lograban avances a los pocos meses de aprender la imaginación activa, pero solo aquellos a quienes Jung consideraba psicológicamente lo suficientemente estables como para intentarlo. En tercer lugar, Jung desarrolló su teoría de la individuación, el proceso de convertirse en un yo completo e integrado, en lugar de una colección fragmentada de complejos que compiten entre sí. La describió de forma sencilla: la individuación no significa alcanzar la perfección, significa alcanzar la plenitud, integrar la propia sombra, los aspectos del sexo opuesto, el contenido inconsciente personal y colectivo en una personalidad unificada que pueda funcionar conscientemente en el mundo. La transformación se extendió a todos los ámbitos de su vida. En cuanto a las relaciones, el matrimonio de Jung sobrevivió, aunque profundamente transformado. Emma Jung se convirtió en analista y con el tiempo estudió el ánima y el animus. Desarrollaron lo que Jung llamó una sociedad psicológica, 2 personas individualizadas que se relacionan conscientemente en lugar de proyectarse inconscientemente la una en la otra. En su obra, la práctica de Jung tuvo un gran auge. Personas de todo el mundo acudían a estudiar con el psiquiatra que había descendido a su propio inconsciente y regresado con un mapa.
Formó a generaciones de analistas que difundirían la psicología junguiana globalmente, creando un movimiento que continúa hasta nuestros días. Pero lo más importante es que la transformación interna fue permanente. Jung informó que, después de 1919, nunca volvió a experimentar las abrumadoras erupciones inconscientes de su período del Libro Rojo. Reflexionó que, una vez que has integrado conscientemente los contenidos inconscientes, estos dejan de poseerte. La sombra que te controlaba desde la oscuridad se convierte en una fuente de energía a la que puedes acceder conscientemente. El ánima que se proyectaba en cada mujer se convierte en una guía interior hacia tus propias profundidades psicológicas. Hacia el final de su vida, Jung escribió su autobiografía Recuerdos, Sueños, Reflexiones. En ella, reflexionó sobre su período en el Libro Rojo con notable claridad. Los años de los que les he hablado, cuando perseguí las imágenes internas, fueron la época más importante de mi vida. Todo lo demás se deriva de esto. Todo lo posterior fue simplemente la clasificación externa, la elaboración científica y la integración en la vida. Pero el comienzo luminoso, que lo contenía todo, fue entonces. Nunca se arrepintió de su descenso, nunca deseó haber reprimido sus visiones y mantenido su cómoda vida profesional, pero tampoco animó a nadie a repetir su camino a menos que estuviera realmente preparado. Jung fue categórico. No recomendaría a nadie que siguiera mi camino. Es demasiado difícil, demasiado solitario, demasiado peligroso. Pero para quienes deben recorrerlo, para quienes su inconsciente ya está en erupción y ya no puede ser reprimido, comprender el proceso puede marcar la diferencia entre la destrucción y la transformación. El cambio clave que lo hizo todo posible fue simple pero profundo. Jung dejó de percibir sus visiones como un problema que resolver o un síntoma que suprimir. Aprendió a verlas como comunicaciones de una capa de su psique más profunda y antigua que su personalidad consciente. Comunicaciones que, al comprenderlas e integrarlas adecuadamente, contenían una sabiduría a la que su ego consciente no podía acceder por sí solo. Esto representa el descubrimiento final de Jung, la intuición que justificó 6 años de locura. Tu inconsciente no es tu enemigo, no es un depósito de patologías esperando corromperte. Es una inteligencia más profunda, a veces más sabia, a veces más primitiva, siempre más completa que tu mente consciente, que intenta guiarte hacia la plenitud. Tu inconsciente no es algo a lo que temer, es algo a lo que recurrir, conscientemente, con cuidado, con la preparación y el arraigo adecuados. No estás roto porque experimentes una carga interna abrumadora. No estás loco porque percibas realidades que otros no pueden percibir. No estás perdiendo la cabeza porque surjan pensamientos, sentimientos o imágenes autónomos que no creaste conscientemente. Eres lo que Jung documentó a lo largo de su período del Libro Rojo. Un ser humano cuya psique es más profunda, más compleja y más poderosa que la estrecha porción de conciencia que te han enseñado a identificar como tú. La pregunta no es si tu inconsciente hablará. Ya está hablando, a través de los sueños, a través de los síntomas, a través de los patrones que repites, a través de las cosas que te desencadenan, a través del arte que te conmueve, a través de las relaciones que te poseen. La pregunta es, ¿aprenderás el método de Jung para abordarlo conscientemente? ¿O seguirás reprimiéndolo hasta que irrumpa como irrumpió en Jung en 1913? El Libro Rojo de Jung ofrece un camino desde la posesión inconsciente hasta la integración consciente, desde el control de complejos autónomos hasta la conexión consciente con ellos, desde la fragmentación psicológica hasta lo que Jung llamó individuación, la plenitud. Pero este camino no es para todos. Jung lo tenía claro. El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres, pero este privilegio requiere valentía. Valentía para descender a tus propias profundidades, valentía para afrontar lo que encuentras allí y valentía para integrarlo en la vida consciente. Si te reconoces como alguien cuyo inconsciente ya está en erupción, cuya vida interior es abrumadora,
cuyos sueños y visiones exigen atención, no estás solo. Jung recorrió este camino primero, lo documentó todo y creó un método para quienes deben seguirlo. Comenta a continuación qué etapa del descenso de Jung te resuena más. Etapa 1 para reconocer complejos autónomos, etapa 2 para confrontar tu sombra o etapa 3 para acceder al inconsciente colectivo. Construyamos una comunidad de personas que realicen un trabajo de integración consciente en lugar de sufrir posesión inconsciente. Si esta inmersión profunda en los descubrimientos prohibidos de Jung amplió tu comprensión, dale a me gusta. Te unes a los pocos que entienden que el inconsciente no es patología, sino profundidad. Suscríbete para conocer más exploraciones de las ideas más peligrosas de la psicología, las teorías que no se pueden enseñar en las universidades porque requieren experiencia vivida, no solo comprensión intelectual. Y si estás listo para explorar el método de Jung para integrar tu sombra, la parte de ti mismo que has estado rechazando toda tu vida, mira el siguiente video donde revelo el proceso de integración de la sombra de 4 etapas de Jung y por qué intentarlo prematuramente puede desencadenar la disolución de la identidad. Tu inconsciente ha intentado hablarte toda tu vida. El libro rojo de Jung demuestra que es posible escuchar sin volverse loco. La pregunta es, ¿estás listo para sumergirte en tus propias profundidades? Gracias por ver. Nos vemos en la siguiente dimensión.